Jamás pensé que un simple dolor en el pecho cambiaría mi perspectiva sobre mi propia familia. Tengo 62 años y durante toda mi vida he trabajado como mecánico, arreglando coches ajenos y, ocasionalmente, los de mis familiares. Ese jueves de abril estaba reparando la puerta del garaje cuando sentí una presión en el pecho que me dejó sin aliento. Al principio pensé que era el esfuerzo, pero cuando el dolor comenzó a extenderse hacia mi brazo izquierdo, me asusté. Llamé a mi hijo Carlos, porque mi esposa Marta había fallecido hace 5 años. Carlos vive a solo 10 minutos de mi casa, en el mismo barrio de Valencia donde lo criamos. Vino con Lucía, su esposa, ambos con caras de preocupación fingida que ahora, al recordarlo, me resulta casi cómico lo mal que disimulaban su molestia. Papá, seguramente no es nada, pero vamos al hospital por si acaso, me dijo Carlos mientras me ayudaba a subir a su coche. Era el mismo Mercedes que yo les había regalado 3 años atrás, cuando vendí el taller. Un capricho que me permití porque quería que mi único hijo tuviera algo especial, algo que demostrara lo orgulloso que estaba de él. Aquel coche me había costado casi todos mis ahorros, pero pensé que valía la pena ver la sonrisa de Carlos al recibir las llaves. El trayecto al hospital fue silencioso. Carlos conducía mientras Lucía hablaba por teléfono. Algo sobre una reunión que tenían esa tarde. Me sentía como un estorbo, pero el dolor en el pecho me impedía pensar con claridad. Llegamos a urgencias del Hospital La Fe. Estaba abarrotado, como siempre. Carlos me ayudó a sentarme en una silla de la sala de espera mientras Lucía se acercaba al mostrador de admisión. Tras explicar mis síntomas, me dieron una pulsera amarilla, prioridad media, y me dijeron que esperara a ser llamado. Va a tardar un rato, me explicó la enfermera. Hay muchos casos prioritarios hoy. Carlos miró su reloj con impaciencia. Eran las 11:30 de la mañana. Lucía volvió a mi lado y le susurró algo al oído. Él asintió y luego se volvió hacia mí. Papá, tenemos esa reunión importante a las 2. Te dejamos aquí un rato y volvemos después. ¿Vale? Seguro que te atienden pronto. No supe qué responder. El dolor físico era intenso, pero algo más doloroso comenzaba a formarse en mi interior. Una sensación de abandono que no había experimentado desde que era niño. Claro, hijo, no os preocupéis, les dije, intentando no ser una carga. Siempre había sido así, facilitándoles la vida, evitando ser un problema. Carlos me dejó mi teléfono móvil sobre las piernas. Llámanos cuando te atiendan o si necesitas algo. Y se fueron, así de simple. Mi hijo y su esposa se marcharon dejándome solo en urgencias, con un posible ataque al corazón, para asistir a una reunión. Los vi salir por las puertas automáticas sin mirar atrás, subirse a ese coche que les regalé y desaparecer. No sabía en ese momento que esa imagen, ellos alejándose en mi regalo mientras yo me quedaba solo con mi dolor, se convertiría en el símbolo perfecto de nuestra relación. Las horas comenzaron a pasar lentamente. 1, 2, 3 horas sentado en aquella incómoda silla de plástico, rodeado de desconocidos que tosían, gemían o lloraban. El dolor en mi pecho iba y venía, a veces tan intenso que me dejaba sin respiración, otras veces como un recordatorio sordo de mi fragilidad. A las 3 de la tarde seguía esperando. Llamé a Carlos, pero no contestó. Le dejé un mensaje. Aún estoy esperando. El dolor continúa. Ninguna respuesta. A las 5, una enfermera se acercó a comprobar cómo estaba. Le expliqué que llevaba más de 5 horas esperando y que el dolor persistía. Me tomó la tensión y frunció el ceño. Señor Álvarez, su presión está muy alta. Voy a hablar con el médico para que le atiendan cuanto antes. Media hora después, finalmente me llamaron. El médico, un hombre joven con aspecto cansado, me examinó detenidamente. Después de hacerme un electrocardiograma y análisis de sangre, su diagnóstico fue claro. No era un infarto, sino una angina de pecho. Una advertencia del corazón, me explicó, pero lo suficientemente seria como para requerir medicación y seguimiento. ¿Ha venido solo?, me preguntó mientras escribía la receta. Mi hijo me trajo, pero tenía una reunión importante. Respondí, sintiendo cómo la vergüenza me quemaba por dentro. El médico me miró por encima de sus gafas con una mezcla de compasión y desaprobación que me hizo sentir aún peor. Cuando salí de la consulta, eran casi las 7 de la tarde, 8 horas después de que Carlos y Lucía me dejaran allí. 8 horas de soledad,
miedo y, sobre todo, de una revelación que iba tomando forma en mi mente. Para ellos, yo no era una prioridad. Volví a llamar a Carlos. Esta vez contestó al tercer tono. Papá, perdona, estábamos en la reunión y luego fuimos a cenar con los clientes. ¿Ya te atendieron? Sí, hijo. Era una angina de pecho, nada grave, pero tengo que tomar medicación. ¡Qué bien! Te dije que no sería nada serio. ¿Quieres que pasemos a recogerte? Su tono aliviado, casi alegre, me golpeó como una bofetada. No preguntó cómo me sentía, si había tenido miedo, si había pasado hambre o sed durante esas interminables horas. No hace falta, le respondí con una calma que no sentía. Ya pedí un taxi. Vale, entonces hablamos mañana. Y colgó, sin más, sin un, lo siento por dejarte solo, o un, debimos quedarnos contigo. Nada. Mientras esperaba el taxi, sentado en un banco fuera del hospital, con la receta en una mano y mis pensamientos revueltos, tomé una decisión. No fue impulsiva ni nacida del enfado momentáneo. Fue una decisión fría, calculada, surgida de la claridad que solo da el dolor. Esa noche, solo en mi casa, mirando las fotografías familiares que decoraban el salón, entendí que era hora de valorarme a mí mismo, porque estaba claro que nadie más lo haría. No se trataba de venganza, sino de justicia, de respeto propio, y todo comenzaría con ese coche, el símbolo de mi generosidad y de su ingratitud. La mañana siguiente a mi visita a urgencias, me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. El sol entraba por la ventana de mi habitación, iluminando los rincones que había ignorado por mucho tiempo. Me tomé la medicación para la angina, y preparé un café mientras repasaba mentalmente los últimos años de mi relación con Carlos y Lucía. El Mercedes no había sido el único regalo. Durante años, había vaciado mis bolsillos para complacerlos. Cuando se casaron, les di el dinero para la entrada de su piso. Cuando nació mi nieto Alejandro, pagué la guardería privada que ellos querían. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada aniversario, siempre estaba yo allí, con un regalo caro, intentando comprar el afecto que no parecían dispuestos a darme de forma natural. Mi taller de mecánica había sido próspero. Comencé como aprendiz a los 14 años y, con esfuerzo, logré abrir mi propio negocio a los 30. Trabajé 6 días a la semana durante más de 3 décadas. Me perdí cumpleaños, aniversarios y eventos escolares de Carlos por mantener el taller funcionando. Quizás ese fue mi error, compensar mi ausencia con cosas materiales. Cuando vendí el taller hace 3 años, recibí una buena suma. No era suficiente para vivir lujosamente el resto de mi vida, pero sí para estar cómodo si era prudente. Sin embargo, casi la mitad de ese dinero se había ido en regalos y préstamos a Carlos y Lucía, que nunca fueron devueltos. Mientras bebía mi café, recordé la expresión de Carlos cuando le entregué las llaves del Mercedes. No fue gratitud lo que vi en sus ojos, fue expectativa, como si ese coche fuera algo que le correspondía por derecho, no un regalo extraordinario. Papá, siempre supe que algún día tendría un coche así, me dijo aquel día. No, gracias. No deberías haber gastado tanto, no. Solo la confirmación de que mis sacrificios eran, para él, simples obligaciones. Terminé mi café y llamé a mi viejo amigo Ramón, que trabajaba en una concesionaria de coches. Le expliqué la situación sin entrar en detalles emocionales. Quiero recuperar el Mercedes que le regalé a mi hijo. Está a su nombre, pero tengo todos los papeles de la compra original, y él no ha pagado ni un euro por él. Antonio, legalmente es complicado, me explicó Ramón. Si está a su nombre, es suyo aunque tú lo hayas pagado. Y si él acepta devolverlo, en ese caso, podríamos hacer una transferencia de propiedad. Pero tendría que estar de acuerdo. Después de hablar con Ramón, me vestí y salí a dar un paseo. Necesitaba ordenar mis pensamientos antes de enfrentarme a Carlos. El barrio donde vivo, Benimaclet, estaba lleno de vida esa mañana. Ancianos como yo tomando el sol en los bancos, madres llevando a sus hijos a la escuela, estudiantes dirigiéndose a la universidad cercana, vidas normales, con sus propios dramas y alegrías. Me senté en un banco de la plaza y observé a una abuela jugando con su nieto. El niño la abrazaba y le daba besos espontáneamente, y ella respondía con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. Así debería ser, pensé.
El afecto no se compra con coches caros ni con entradas para pisos. Se cultiva con tiempo, atención y respeto mutuo. Mi teléfono sonó. Era Carlos. Papá, ¿cómo estás hoy? ¿Te sientes mejor? Su tono era casual, como si preguntara por un resfriado leve, no por una angina que me había dejado solo en urgencias durante 8 horas. Estoy bien, respondí secamente. Necesito hablar contigo. Es importante. Estoy en el trabajo ahora. ¿Puede ser más tarde? Es sobre el Mercedes, dije, sabiendo que eso captaría su atención. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué pasa con el coche? Prefiero hablarlo en persona. ¿Puedes venir a casa esta tarde? Vale, pasaré después del trabajo. Regresé a casa y pasé el resto de la mañana revisando documentos. Encontré el contrato de compraventa del Mercedes, los recibos de la entrada del piso, los pagos de la guardería de Alejandro, y decenas de facturas de regalos caros a lo largo de los años. Los apilé cuidadosamente sobre la mesa del comedor, no como acusación, sino como evidencia para mí mismo de una dinámica que necesitaba cambiar. A las 6 de la tarde sonó el timbre. Carlos entró con ese aire ligeramente impaciente que siempre tiene cuando me visita, como si cada minuto conmigo fuera tiempo robado a asuntos más importantes. Hola, papá. ¿Qué pasa con el coche? ¿Tiene algún problema mecánico? Ni una palabra sobre mi salud, ni una disculpa por haberme dejado solo el día anterior. Siéntate, por favor. Le indiqué el sofá. Quiero hablar de ayer y de muchas otras cosas. Su expresión cambió de impaciente a defensiva. Si es por lo de dejarte en urgencias, ya te expliqué que teníamos una reunión crucial. No podíamos cancelarla. ¿Más crucial que tu padre con un posible infarto? Los médicos no dijeron que fuera grave. Y al final no lo era, ¿verdad? No lo sabías en ese momento. Me dejaste solo, asustado, durante 8 horas. Carlos suspiró como si estuviera tratando con un niño caprichoso. Papá, no dramatices. Te llevamos al hospital, que es lo importante. No podíamos quedarnos allí todo el día. Su falta de empatía me dolió, pero también confirmó lo que ya sabía. Carlos, ¿recuerdas cuando te regalé el Mercedes? Claro, hace 3 años. ¿Qué tiene que ver eso con lo de ayer? Te lo regalé porque quería que tuvieras algo especial, algo que demostrara lo orgulloso que estaba de ti. Me costó casi todos mis ahorros. Y te lo agradecí, respondió, a la defensiva. No, no lo hiciste. Lo aceptaste como si fuera tu derecho, igual que la entrada del piso, la guardería de Alejandro, y todos los demás regalos que te he hecho a lo largo de los años. Carlos comenzó a ponerse rojo. ¿Me has llamado para echarme en cara todo lo que has hecho por mí? ¿Es eso? No. Te he llamado para decirte que quiero el Mercedes de vuelta. Su cara pasó de la sorpresa a la indignación en segundos. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. Fue un regalo. Un regalo a un hijo que pensé que me valoraba, que pensé que estaría a mi lado cuando lo necesitara. Me equivoqué. Esto es ridículo, espetó, poniéndose de pie. No puedes regalar algo y luego quitarlo porque te enfadas. No estoy enfadado, Carlos. Estoy decepcionado, y he decidido empezar a valorarme a mí mismo, ya que tú no lo haces. El coche está a mi nombre. Es legalmente mío. Lo sé. Por eso te estoy pidiendo que me lo devuelvas, como gesto de buena voluntad, para demostrarme que nuestra relación vale más que un coche. Carlos soltó una risa seca, incrédula. ¿Me estás chantajeando emocionalmente? ¿Qué clase de padre hace eso? ¿La clase de padre que ha sido utilizado durante demasiado tiempo? Respondí con calma. Si el coche significa más para ti que nuestra relación, entonces ya tengo mi respuesta. No voy a devolverte el coche. Es mío. Y si eso significa que ya no quieres ser mi padre, pues adelante. Sus palabras confirmaron todo lo que temía. No era el coche lo que importaba, era lo que representaba. Y Carlos acababa de elegir un objeto material sobre el vínculo con su padre. Entiendo, dije finalmente. Puedes irte ahora. ¿Eso es todo? ¿Así de fácil renuncias a tu hijo por un coche? No, Carlos. Tú acabas de renunciar a tu padre por un coche. Hay una gran diferencia. Se fue dando un portazo, dejándome solo con mis pensamientos y una decisión que ya estaba tomada. 3 días pasaron sin noticias de Carlos. No me sorprendió. Durante toda su vida adulta, su estrategia ante los conflictos siempre había sido el silencio, esperando que yo diera el primer paso hacia la reconciliación. Así había sido desde que era adolescente. Él cometía algún error,
Yo me enfadaba, él desaparecía, y finalmente yo claudicaba, disculpándome incluso cuando no tenía por qué hacerlo. Esta vez sería diferente. Había pasado esos días reflexionando sobre nuestra relación, revisando viejas fotografías y recuerdos. Carlos de niño, sentado en el taller mientras yo reparaba coches. Carlos adolescente, cada vez más distante. Carlos adulto, con la mano siempre extendida, esperando recibir sin dar nada a cambio. Aquella mañana recibí una llamada inesperada. No era Carlos, sino Lucía, mi nuera. Antonio, buenos días. Su voz sonaba artificialmente dulce. ¿Cómo se encuentra hoy? Mejor, gracias por preguntar, respondí, sorprendido por su repentino interés en mi salud. Me alegro. Mire, Carlos me ha contado lo del coche, y creo que ha habido un malentendido. Así que esa era la razón de su llamada. No mi bienestar, sino el Mercedes. No hay ningún malentendido, Lucía. Le pedí a Carlos que me devolviera el coche como muestra de que nuestra relación significa algo para él. Eligió quedarse con el coche. Antonio, sea razonable. Fue un regalo. No puede pedirlo de vuelta ahora. Claro que puedo. No legalmente, lo sé, pero moralmente tengo todo el derecho a sentirme defraudado y actuar en consecuencia. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Lucía volvió a hablar, su tono había cambiado. Ya no intentaba sonar dulce. Escuche, Antonio, ese coche es importante para nosotros. Lo necesitamos para el trabajo, para llevar a Alejandro a sus actividades. No podemos simplemente devolvérselo. Entiendo, como también entiendo que me dejaran solo en urgencias durante 8 horas. Ya le explicamos que teníamos una reunión crucial. ¿Va a castigarnos eternamente por eso? Su elección de palabras me hizo sonreír amargamente. Castigar. Como si yo fuera un padre tiránico ejerciendo mi autoridad sobre niños indefensos, y no un anciano pidiendo un mínimo de consideración. No es un castigo, Lucía. Es una consecuencia natural de sus acciones. ¿Qué quiere exactamente, Antonio? ¿Dinero? ¿Quiere que le paguemos el coche? Su ofrecimiento me sorprendió. No había considerado esa posibilidad. ¿Estarían dispuestos a eso? Si es la única manera de resolver este absurdo conflicto, podríamos discutirlo. Pensé rápidamente. El dinero no era lo que buscaba inicialmente, pero quizás era una forma de cerrar este capítulo dignamente. El coche costó 45.000 euros. Dije finalmente. Si están dispuestos a pagarlo, podemos olvidar este asunto. Lucía jadeó audiblemente. ¿45.000 euros? Eso es una locura. No tenemos ese dinero. Es exactamente lo que pagué hace 3 años. Tengo la factura. Pero Antonio, el coche ya no vale eso. Ha perdido valor. Para mí sigue valiendo cada céntimo. Ese fue mi sacrificio. Otro silencio. Más largo esta vez. Podríamos pagarle 20.000 en plazos, 45.000 sin plazos, o devuelven el coche. Esto es un atraco, protestó Lucía. No es justo. ¿Justo? ¿Quiere hablar de justicia? ¿Era justo dejarme solo en urgencias? ¿Es justo que haya vaciado mis ahorros para ustedes sin recibir ni un gracias sincero? ¿Es justo que mi único hijo valore más un coche que a su padre? No es así, respondió, pero su voz carecía de convicción. 45.000 euros, o el coche. Tienen una semana para decidir. Colgué sin esperar su respuesta. Me temblaban las manos, no de ira, sino de una extraña sensación de empoderamiento. Por primera vez en muchos años, estaba poniendo límites claros. El teléfono volvió a sonar casi inmediatamente. Esta vez era Carlos. ¿Has amenazado a mi esposa? Gritó sin saludar. No he amenazado a nadie. Le he dado opciones claras sobre el coche. 45.000 euros. Es una locura. Sabes que no podemos pagar eso. Entonces devuelvan el coche. El coche es mío. Fue un regalo que no has valorado, igual que no valoras nuestra relación. Carlos respiraba agitadamente al otro lado de la línea. ¿Qué te ha pasado, papá? Nunca ha sido así. Me cansé de ser utilizado, hijo. Me cansé de dar sin recibir. ¿Es por lo del hospital? Ya te pedí disculpas. No, no lo hiciste. Ni siquiera has mencionado lo del hospital hasta ahora. Se quedó callado sabiendo que yo tenía razón. Mira, continuó después de un momento, con un tono más conciliador.
Entiendo que estés dolido. Quizás no manejamos bien lo del hospital, pero esto del coche es excesivo. No se trata solo del hospital o del coche. Se trata de años de desatención y falta de respeto. Podemos arreglarlo. Podemos pasar más tiempo juntos. Visitarte más a menudo. Alejandro pregunta por ti. Era la primera vez que mencionaba a mi nieto, y no pude evitar que mi corazón se ablandara un poco. Alejandro, de 5 años, era la única luz pura en esta situación. Él no tenía culpa de nada. Me encantaría ver a Alejandro, admití, pero eso no cambia lo del coche. ¿Y si te ofrecemos 30.000 euros? Es todo lo que podemos reunir. Consideré su oferta. No era el valor completo, pero era una cantidad sustancial. Sin embargo, algo dentro de mí se resistía a aceptar. No se trataba ya del dinero. Necesito pensarlo. Respondí finalmente. Te llamaré mañana. Esa noche no pude dormir bien. Daba vueltas en la cama, pensando en Carlos, en Lucía, en Alejandro, en cómo habíamos llegado a este punto en que un coche parecía más importante que los lazos familiares. Me preguntaba si estaba siendo demasiado duro, si debería ceder como siempre había hecho. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Llamé a Carlos. He decidido no aceptar los 30.000 euros. Le dije en cuanto contestó. Papá, por favor, es todo lo que podemos. Déjame terminar. Le interrumpí. No quiero el dinero. Quiero vender el coche. ¿Qué? Quiero que me des el coche. Lo venderé yo mismo. Lo que saque de la venta será mío. Y consideraré el asunto zanjado. Pero, necesitamos el coche. Pueden comprar otro con los 30.000 euros que estaban dispuestos a darme. Uno más modesto, pero adecuado. Carlos guardó silencio durante varios segundos. ¿Por qué es tan importante para ti venderlo tú mismo? Porque necesito hacer esto por mí. Necesito recuperar algo de lo que he dado. No solo el dinero, sino la dignidad. Más silencio. Finalmente, Carlos habló con voz resignada. Vale, te daré el coche. Pero quiero que sepas que esto cambiará nuestra relación para siempre. Nuestra relación ya cambió para siempre cuando me dejaron solo en urgencias. No seas dramático, papá. No es dramatismo. Es la verdad. Pasaré mañana a recoger el coche y los papeles. Al día siguiente, conduje hasta la casa de Carlos y Lucía en el centro de Valencia. Viven en un ático precioso con vistas a la ciudad de las artes y las ciencias. Otro lujo que no podrían permitirse sin mi ayuda financiera. Aparqué mi viejo Seat y subí al piso. Lucía abrió la puerta con expresión gélida. Dentro, Carlos esperaba con los papeles del coche sobre la mesa y una expresión que oscilaba entre la rabia y la resignación. ¿Dónde está Alejandro?, pregunté al no ver a mi nieto. En casa de mis padres, respondió Lucía. Pensamos que era mejor así. Asentí, aunque me dolió no poder ver al niño. Aquí están los papeles, dijo Carlos empujándolos hacia mí. ¿Y las llaves? Tomé los documentos y las llaves del Mercedes. Gracias. ¿Eso es todo lo que vas a decir?, preguntó Carlos con amargura. ¿Qué más quieres que diga? No sé. Quizás que lamentas romper nuestra familia por dinero. Me reí suavemente, sin alegría. No estoy rompiendo nada, Carlos. Solo estoy estableciendo límites que deberían haber existido desde hace mucho tiempo. Llámalo como quieras. Para mí estás eligiendo un coche sobre tu hijo y tu nieto. No, hijo. Tú elegiste una reunión sobre tu padre enfermo. Tú elegiste un coche sobre nuestra relación cuando te negaste a devolverlo. Yo solo estoy respondiendo a tus elecciones. Carlos se levantó bruscamente. Toma el maldito coche y vete. Ya has conseguido lo que querías. No, Carlos. No he conseguido lo que más quería. Un hijo que me respete y me valore. Pero ya he aceptado que eso nunca lo tendré. Salí del apartamento con los papeles y las llaves, sintiendo una mezcla extraña de victoria y derrota. El Mercedes estaba aparcado en el garaje del edificio, brillante y hermoso como el día que lo compré. Me senté al volante, ajusté el asiento y los espejos, y arranqué. El motor ronroneó suavemente, como una bestia domesticada. Mientras conducía de vuelta a casa, las lágrimas que había contenido comenzaron a caer. No lloraba por el coche ni por el dinero, sino por la relación con mi hijo que parecía irremediablemente dañada, pero también había una sensación de liberación, de haber recuperado algo de control sobre mi vida y mis decisiones. Al día siguiente, contacté con Ramón y puse el Mercedes a la venta. El Mercedes se vendió en menos de una semana.
Ramón encontró un comprador dispuesto a pagar 38.000 euros, una cantidad más que razonable considerando que el coche tenía 3 años y estaba en perfectas condiciones. Carlos lo había cuidado bien, eso tenía que reconocérselo. El día que firmé los papeles de la venta y recibí el cheque, experimenté una sensación agridulce. Por un lado, sentía que había recuperado algo tangible de años de generosidad no correspondida. Por otro, cada paso que daba me alejaba más de mi hijo y de mi nieto. No había tenido noticias de Carlos desde que recogí el coche. Lucía había dejado de saludarme cuando nos cruzábamos en el barrio, y ni siquiera sabía si Alejandro preguntaba por mí. Esa parte era la que más me dolía, la posibilidad de que mi nieto creciera pensando que su abuelo lo había abandonado por dinero. Con el cheque en el banco, me encontré reflexionando sobre qué hacer con ese dinero. No lo necesitaba realmente para vivir. Mi pensión y los ahorros que me quedaban eran suficientes para mis modestas necesidades. Pensé en viajar, en hacer ese crucero por el Mediterráneo que Marta y yo siempre habíamos soñado, pero nunca llegamos a realizar porque siempre había algo más urgente, algo más importante para Carlos. Ese sábado decidí salir a caminar por el jardín del Turia, ese hermoso parque que serpentea por el antiguo cauce del río. Mientras caminaba entre familias que disfrutaban del buen tiempo, me detuve a observar a los niños jugando. Había un abuelo empujando a su nieta en un columpio. La niña reía a carcajadas pidiendo ir más alto, ni abuelo, más alto. El hombre sonreía con esa mezcla de orgullo y amor incondicional que solo los abuelos entendemos. Me senté en un banco cercano y saqué mi teléfono móvil. Abrí la galería de fotos y busqué las últimas imágenes de Alejandro. Mi nieto sonreía a la cámara con sus dientes de leche, sosteniendo un helado que se derretía sobre sus dedos. Esa foto la había tomado yo mismo, apenas un mes antes del incidente del hospital. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Valía la pena sacrificar mi relación con Alejandro por una cuestión de principios con Carlos? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Por un momento, mi corazón dio un vuelco pensando que podría ser Carlos. Pero era Ramón. Antonio, el comprador del Mercedes, está encantado. Dice que nunca había tenido un coche tan bien cuidado. Por cierto, ¿te apetece tomar algo esta tarde? Hace tiempo que no charlamos. Le respondí afirmativamente, y quedamos en encontrarnos en una cafetería cerca del parque. Ramón ha sido mi amigo desde que éramos aprendices de mecánico, hace más de 40 años. Es una de las pocas personas que me conoce realmente, que sabe de mis sacrificios y de mis debilidades. Cuando llegué a la cafetería, Ramón ya estaba allí, con 2 cervezas en la mesa. Se levantó para abrazarme con fuerza. «Te veo bien, Antonio», me dijo, examinándome con ojo crítico. «Diferente. ¿Diferente cómo?», pregunté mientras me sentaba. «No sé. Más erguido, quizás. Como si te hubieras quitado un peso de encima». Sonreí. Ramón siempre había sido perceptivo. «Puede que tengas razón. Aunque también hay un nuevo peso». Le conté todo lo ocurrido con detalle. El abandono en urgencias, la confrontación por el coche, las llamadas con Carlos y Lucía, la recogida del Mercedes, y finalmente, la venta. Ramón escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, dio un largo trago a su cerveza. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo finalmente. «Llevas años siendo el cajero automático de tu hijo. Era hora de que establecieras límites. Pero he perdido a mi nieto en el proceso». Ramón negó con la cabeza. «No has perdido a nadie todavía. Les has dado una lección, eso es todo. Les has mostrado que no pueden tratarte como a un mueble viejo que solo sacan cuando necesitan algo. Carlos dice que he elegido el dinero sobre mi familia. Y él eligió una reunión sobre su padre enfermo», replicó Ramón con firmeza. «No te dejes manipular, Antonio. Has hecho lo correcto». Sus palabras me reconfortaron, pero la duda seguía ahí royéndome por dentro. «¿Qué harás con el dinero?», preguntó cambiando de tema. «No lo sé aún. Podría viajar, pero no me apetece hacerlo solo. Podrías donar parte», sugirió Ramón. «Hay muchas causas que necesitan ayuda». La idea me llamó la atención. Nunca había considerado hacer donaciones importantes. Siempre había destinado mi dinero a Carlos y su familia. «¿Qué tipo de causas?», pregunté con curiosidad. «Mi nieta es voluntaria en un centro para niños con cáncer. Siempre están necesitados de fondos para tratamientos.
para hacer la estancia de los niños más llevadera, para investigación. Algo se iluminó en mi mente, una forma de dar sentido a todo esto, de transformar un acto que podría parecer vengativo en algo positivo. Me gustaría saber más sobre ese centro, le dije a Ramón. Al día siguiente, visité el Hospital La Fe, pero esta vez no como paciente, sino como potencial donante. Hablé con la responsable de la unidad de oncología infantil, una médica de mediana edad con ojos cansados pero amables. Le expliqué que quería hacer una donación significativa, específicamente para mejorar la sala de espera de urgencias pediátricas y para un programa de acompañamiento a niños cuyos padres no podían estar con ellos durante los tratamientos. Es una donación muy generosa, señor Álvarez, me dijo la doctora visiblemente emocionada. ¿Puedo preguntar qué le ha motivado a elegir específicamente estos proyectos? Digamos que sé lo que se siente al estar solo cuando más necesitas compañía. Respondí simplemente. Firmé los papeles para donar 30.000 euros. No era toda la cantidad que había recibido por el Mercedes, pero era una suma que haría una diferencia real. El resto lo guardé para mi futuro y, quizás, para Alejandro cuando fuera mayor. Al salir del hospital, me sentí extrañamente liviano, como si hubiera cerrado un círculo, transformando una experiencia dolorosa en algo positivo. El dinero que había dado a Carlos por amor, y que él no había valorado, ahora serviría para ayudar a niños y familias que realmente apreciarían cada céntimo. Esa noche, al llegar a casa, encontré una carta en mi buzón. La caligrafía era infantil, irregular. La abrí con curiosidad. Era un dibujo hecho por Alejandro. Mostraba a dos figuras, una pequeña, él, y otra más grande con pelo gris, yo. Ambos sonreían, tomados de la mano. En la esquina superior, con letras temblorosas, había escrito: «Te quiero, abuelo. ¿Cuándo vienes a verme?» Mi corazón se encogió. ¿Cómo había llegado esta carta a mi buzón? ¿Lo sabían Carlos y Lucía? Giré el papel y encontré una nota escrita con letra adulta. La profesora de Alejandro me pidió que le enviara esto. El niño la hizo en clase cuando les pidieron dibujar a alguien que extrañan. No saben nada de lo ocurrido. Sigue preguntando por ti. Marina, madre de Lucía. Mi suegra, la madre de Lucía. Siempre había sido una mujer justa. Nunca habíamos sido cercanos, pero siempre nos habíamos respetado. Que ella hubiera decidido hacerme llegar este dibujo, probablemente a espaldas de su hija y de Carlos, decía mucho. Tomé el teléfono y llamé a Marina. Gracias por enviarme el dibujo, le dije cuando contestó. No me lo agradezcas, respondió con tono neutro. Lo hice por Alejandro, no por ti ni por ellos. Lo entiendo. ¿Cómo está el niño? Te echa de menos. No entiende por qué ya no vienes a verlo. Carlos y Lucía le han dicho que estás de viaje. Suspiré. Al menos no le habían dicho nada negativo sobre mí. Marina, sé que no es asunto tuyo, pero ¿sabes cómo están ellos? Carlos y Lucía. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Estresados. Han tenido que comprar un coche más modesto. Lucía está resentida. Carlos parece más reflexivo, pero ninguno de los dos habla del tema conmigo. Entiendo. Antonio, continuó Marina después de una pausa, no voy a juzgar lo que pasó entre ustedes. No conozco todos los detalles y no me corresponde opinar, pero ese niño no tiene culpa de nada. Lo sé, yo también lo extraño. Entonces haz algo al respecto. Por él, no por ellos. Sus palabras me golpearon con fuerza. Tenía razón. Mi conflicto era con Carlos y Lucía, no con Alejandro. ¿Crees que me dejarían verlo? No lo sé, pero si quieres, puedo tantear el terreno. Te lo agradecería. Después de colgar, me quedé contemplando el dibujo de Alejandro durante horas. Mi nieto me extrañaba tanto como yo a él, y mientras miraba esas figuras infantiles tomadas de la mano, entendí algo importante. El verdadero valor de las cosas no está en su precio, sino en lo que representan. El Mercedes nunca fue solo un coche. Para mí, representaba sacrificio y amor. Para Carlos, representaba estatus y comodidad. Y ahora, transformado en una donación, representaba esperanza para niños enfermos y sus familias. Quizás, después de todo, había encontrado la mejor forma de usar ese regalo. 2 semanas después de recibir el dibujo de Alejandro, seguía sin noticias de Carlos o Lucía. Marina me había llamado para decirme que había intentado hablar con ellos
sobre la posibilidad de que viera a mi nieto, pero la conversación no había ido bien. O aunque están muy dolidos, Antonio, me explicó. Sienten que les has humillado, que has elegido el dinero sobre ellos. Sabes que no es así, protesté suavemente. Yo lo sé, pero ellos no quieren verlo de otra manera, al menos no todavía. Me resigné a esperar. La paciencia es algo que se aprende con los años, y yo había acumulado bastantes. Mientras tanto, mi vida había tomado un giro inesperado. La directora del hospital me había invitado a formar parte de un comité de donantes que supervisaba cómo se utilizaban los fondos en la unidad de oncología infantil. Acepté sin dudarlo. Era una forma de mantenerme ocupado y de sentir que estaba haciendo algo útil con mi tiempo. En una de esas reuniones conocí a Elena, una mujer de mi edad cuyo nieto se había recuperado de una leucemia el año anterior. Ella también era parte del comité, y su experiencia como abuela de un niño enfermo aportaba una perspectiva invaluable. Después de la tercera reunión, Elena me invitó a tomar un café. ¿Cómo te involucraste en esto?, me preguntó mientras removía su café con leche. La mayoría de los donantes tienen alguna conexión personal con el cáncer infantil. Le conté mi historia. No todos los detalles, pero sí lo esencial: el abandono en urgencias, el conflicto por el coche, la decisión de donar parte del dinero. Elena escuchó atentamente, sin juzgar. Entiendo por qué lo hiciste, dijo cuando terminé. A veces, los hijos nos dan por sentados. Creen que nuestro amor y apoyo son incondicionales, sin importar cómo nos traten. El amor sí es incondicional, respondí. El respeto no, y confundí los dos durante demasiado tiempo. Es una distinción importante, asintió Elena. Mi hija aprendió eso durante la enfermedad de mi nieto. Yo estuve allí cada día, cada noche, cada tratamiento. Nunca la dejé sola, y eso cambió nuestra relación para siempre. Nos despedimos con la promesa de volver a vernos, y así fue. Durante las siguientes semanas, Elena y yo nos encontrábamos regularmente, no solo para las reuniones del comité, sino para pasear por el jardín del Turia, visitar exposiciones en el IBAM, o simplemente tomar café y conversar. Elena se convirtió en mi confidente, en mi apoyo. Ella entendía lo que era ser padre y abuelo, lo que era dar sin condiciones pero esperar un mínimo de consideración a cambio. Y yo entendía su dolor por haber estado a punto de perder a su nieto, su frustración con un sistema sanitario que, aunque excelente, a veces parecía frío e impersonal. Un día, mientras caminábamos por la playa de la Malvarrosa, Elena me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Has pensado en contactar directamente con tu nieto? ¿Cómo podría hacerlo? Solo tiene 5 años. No tiene teléfono ni email. Podrías pasar por su colegio, a la hora de la salida, solo para verlo, para que sepa que no te has olvidado de él. La idea me tentó, pero también me preocupó. ¿Y si Carlos o Lucía están allí? No quiero crear una escena. ¿Y si no lo están? ¿No vale la pena intentarlo por ver la sonrisa de tu nieto? Esa noche no pude dormir, pensando en la sugerencia de Elena. ¿Debería arriesgarme? ¿O sería mejor esperar a que Carlos y Lucía recapacitaran? La respuesta llegó de forma inesperada. Al día siguiente, mientras regaba las plantas de mi pequeño balcón, vi un coche desconocido detenerse frente a mi edificio. Era un Renault modesto, nada que ver con el lujoso Mercedes. De él bajó Carlos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Venía solo? ¿Venía en son de paz o para continuar la discusión? El timbre sonó minutos después. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Carlos estaba allí, con expresión seria pero no hostil. Había adelgazado, noté, y tenía ojeras pronunciadas. «Hola, papá», dijo simplemente. «Hola, hijo, pasa». Se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde habíamos tenido nuestra discusión por el coche. Yo me senté frente a él, en mi sillón favorito. Ninguno habló durante varios segundos, como si ambos estuviéramos reuniendo fuerzas para lo que venía. «Vi tu nombre en un cartel en el hospital», dijo finalmente Carlos, «en la unidad de oncología infantil. Dice que has hecho una donación importante para renovar la sala de espera». No era lo que esperaba oír. Me tomó un momento responder. «Sí, es cierto. ¿Usaste el dinero del Mercedes para eso?» «Una parte, sí». Carlos asintió lentamente, procesando la información. «¿Por qué?» «Porque sé lo que se siente al estar solo en un hospital cuando más necesitas compañía.
Sus ojos se humedecieron ligeramente, pero se controló. Podríamos haber donado juntos, como familia, si nos hubieras dicho que eso era lo que querías hacer. No lo sabía entonces. Solo sabía que me habían herido profundamente y que necesitaba recuperar algo de dignidad. Carlos se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso o confundido. He estado pensando mucho, papá, sobre todo lo que ha pasado. Yo también, admití. No debimos dejarte solo en urgencias, dijo finalmente. Fue imperdonable. Su admisión me sorprendió. No esperaba una disculpa tan directa. Gracias por reconocerlo. Lucía y yo hemos hablado mucho sobre ello, sobre cómo te hemos tratado todos estos años, sobre todo lo que has hecho por nosotros. Y tenías razón, te hemos dado por sentado. Hemos aceptado tu generosidad como si fuera algo que nos debías, sin mostrar verdadera gratitud. Sus palabras eran exactamente lo que había deseado escuchar durante años, pero en lugar de satisfacción, sentí una profunda tristeza por todo el tiempo perdido, por todo el dolor que habíamos tenido que pasar para llegar a este punto. ¿Qué ha cambiado?, pregunté. ¿Por qué ahora? Carlos suspiró profundamente. Pasaron varias cosas. Primero, tuvimos que ajustar nuestro estilo de vida sin el Mercedes. No fue fácil, pero nos hizo darnos cuenta de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, dependiendo demasiado de tu ayuda. Hizo una pausa y continuó. Luego, Alejandro empezó a preguntar por ti constantemente. No sabe mentir, así que cuando dice que te echa de menos, lo dice con toda su alma. Y eso nos rompió el corazón. Yo también lo extraño, dije con voz quebrada. Y finalmente, cuando vi tu nombre en ese cartel del hospital, estaba allí porque Lucía tenía una revisión de rutina, nada grave, y mientras esperábamos, vi el cartel. Sala de espera renovada gracias a la generosa donación de Antonio Álvarez. No podía creerlo. ¿Por qué? Porque en ese momento entendí que nunca se trató del dinero para ti. Se trataba de ser valorado, de ser respetado. Y nosotros fallamos en eso, una y otra vez. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por fin, después de tanto tiempo, mi hijo veía lo que yo había intentado mostrarle. Carlos, yo nunca quise el dinero. Solo quería sentir que significaba algo para vosotros, más allá de lo que podía daros materialmente. Lo sé ahora, papá, y lo siento mucho. Las lágrimas que ambos habíamos contenido comenzaron a fluir. Nos miramos a través de ellas, padre e hijo, reconociéndonos de nuevo. ¿Y Lucía?, pregunté después de un momento. Ella también lo siente. Le está costando más admitirlo, pero lo siente. Fue ella quien me animó a venir hoy. Me alegra oír eso. Papá, Alejandro te echa mucho de menos. ¿Querrías venir a casa este domingo a comer? Nada elaborado, solo nosotros 4, como antes. La invitación me llenó de esperanza, pero también de cautela. ¿Estáis seguros? No quiero que sea incómodo. Estamos seguros. Queremos intentarlo de nuevo. Hacer las cosas mejor esta vez. Asentí emocionado. Me encantaría. Carlos se levantó y, tras un momento de duda, me abrazó. Era el primer abrazo real que compartíamos en años. No uno de esos abrazos mecánicos de cumpleaños o Navidad, sino un abrazo sincero, nacido del arrepentimiento y el perdón. Cuando se fue, me quedé sentado en mi sillón durante horas, procesando lo ocurrido. No esperaba una reconciliación tan rápida o completa. Sabía que aún habría momentos difíciles, conversaciones incómodas, quizás incluso recaídas en viejos patrones. Pero era un comienzo. Esa noche llamé a Elena para contarle lo sucedido. Estoy muy feliz por ti, Antonio, me dijo con sinceridad. Es un gran paso. Tenías razón cuando dijiste que debía intentar ver a Alejandro. Eso parece haber sido parte del catalizador. A veces, los niños nos enseñan lo que es realmente importante. ¿Te gustaría acompañarme a tomar un café mañana? Me gustaría contarte todos los detalles en persona. Me encantaría, respondió Elena, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Mientras colgaba, pensé en cómo la vida da vueltas inesperadas. El abandono en urgencias, que tanto dolor me había causado, había llevado a una serie de eventos que ahora me ofrecían la posibilidad de una relación más auténtica con mi hijo y su familia. Y además, me había dado la oportunidad de conocer a Elena, de ayudar a niños enfermos, de encontrar un nuevo propósito en mi vida. A veces,
Lo que parece una pérdida irremediable se convierte en el comienzo de algo nuevo y valioso. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con cuidado, eligiendo un atuendo casual pero elegante. Quería verme bien, no solo por Carlos y Lucía, sino también por Alejandro. Los niños son más perceptivos de lo que creemos, y no quería que mi nieto me viera como un anciano derrotado o amargado. Antes de salir, Elena me llamó para desearme suerte. Recuerda, me dijo, no se trata de regresar al pasado, sino de construir algo nuevo y mejor. Sus palabras me acompañaron mientras conducía hacia la casa de Carlos y Lucía. Ya no tenía el Mercedes, pero mi viejo Seat cumplía perfectamente su función. De hecho, me sentía más cómodo en él, más auténtico. Cuando llegué al edificio, respiré hondo antes de tocar el timbre. No sabía exactamente qué esperar. ¿Sería un encuentro tenso, formal, con conversaciones forzadas? ¿O habría una verdadera voluntad de reconciliación? Fue Alejandro quien abrió la puerta. Al verme, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto a Papá Noel en pleno julio. «¡Abuelo!», gritó, lanzándose a mis brazos. «¡Has vuelto de tu viaje!». Lo abracé con fuerza, inhalando su aroma a champú infantil y galletas. Se me hizo un nudo en la garganta. «Sí, pequeño. He vuelto», logré decir. «Y te he echado mucho de menos». «Yo también te extrañé», dijo, apretándome aún más fuerte. «¿Me has traído un regalo?». Sonreí. Los niños siempre van al grano. «Alejandro, no se piden regalos», intervino Lucía, apareciendo en el recibidor. Su tono era de reproche suave, pero su expresión cuando me miró era cauta, casi vulnerable. «No pasa nada», dije, sacando un pequeño paquete de mi bolsillo. «Y de hecho, sí he traído algo». Alejandro desenvolvió el regalo con entusiasmo. Era un pequeño coche de juguete, un modelo clásico que había encontrado en una tienda especializada. «Un Seat 600 como el que tenías en las fotos», exclamó, reconociendo el modelo que aparecía en algunas fotografías antiguas de la familia. «Exacto. Era mi primer coche, hace muchos años. Pensé que te gustaría tener uno igual para tu colección». «Me encanta. Gracias, abuelo». Alejandro corrió a mostrar su nuevo tesoro a Carlos, quien apareció desde la cocina. Mi hijo me saludó con un abrazo más breve que el del otro día, pero igualmente sincero. «Me alegra que hayas venido, papá», dijo. «Gracias por invitarme», respondí, y luego me volví hacia Lucía. A los dos. Lucía asintió levemente. Su expresión era más reservada que la de Carlos, pero al menos no había hostilidad en sus ojos. «La comida está casi lista», dijo. «Hemos preparado paella. Suena delicioso». Entramos al comedor, donde la mesa ya estaba puesta. Era la misma mesa donde tantas comidas familiares habíamos compartido antes, pero algo se sentía diferente. Quizás era la ausencia del lujo ostentoso que solía acompañar estas reuniones. No había vajilla cara ni botellas de vino premium. Era una comida sencilla, familiar. «Alejandro, ¿por qué no le cuentas al abuelo sobre tu proyecto del colegio?», sugirió Carlos mientras nos sentábamos. Así comenzó una conversación fluida, principalmente impulsada por el entusiasmo inagotable de Alejandro, quien me puso al día sobre todo lo que me había perdido: su proyecto sobre dinosaurios, su nuevo amigo Martín, su clase de natación donde ya podía bucear. La paella estaba deliciosa, y el ambiente fue relajándose gradualmente. Incluso Lucía comenzó a sonreír y a participar más en la conversación. Después de comer, Alejandro insistió en mostrarme sus juguetes, y pasamos un buen rato jugando en su habitación. Carlos y Lucía nos dejaron solos, entendiendo que necesitábamos ese tiempo juntos. Cuando Alejandro se quedó dormido, rendido por la emoción, regresé al salón donde Carlos y Lucía me esperaban. Había llegado el momento de la conversación adulta, la que habíamos estado postergando durante la comida. «Gracias por esta tarde», dije, sentándome frente a ellos. «Ha sido maravilloso ver a Alejandro. Él te ha echado mucho de menos», dijo Lucía, hablándome directamente por primera vez. «No entendía por qué habías desaparecido de repente. Lo siento por eso. Nunca quise hacerle daño». «Lo sabemos», intervino Carlos, pero no podíamos explicarle la verdadera razón. Es demasiado pequeño para entender lo complicadas que pueden ser las relaciones entre adultos. Asentí, apreciando su tacto. «Papá», continuó Carlos, inclinándose hacia adelante,
quiero que sepas que hemos estado reflexionando mucho sobre todo lo que pasó, no solo lo del hospital y el coche, sino sobre cómo te hemos tratado durante años. Yo también he reflexionado, admití. Quizás fui demasiado duro con la cuestión del coche. No, dijo Lucía, sorprendiéndome. Tenías razón. Nos comportamos de forma egoísta y desagradecida. Te dejamos solo cuando más nos necesitabas, y luego actuamos como si fuera tu culpa por pedirnos algo a cambio de todo lo que has hecho por nosotros. Su admisión me dejó sin palabras. No esperaba una disculpa tan directa de ella. Lo que hiciste con el dinero del coche, continuó Lucía. Donar a los niños enfermos. Eso nos hizo ver las cosas de otra manera. Fue como un espejo, añadió Carlos. Nos mostró quiénes éramos realmente, y no nos gustó lo que vimos. No lo hice por eso, aclaré. Lo hice porque sentí que era lo correcto, una forma de dar sentido a todo lo ocurrido. Lo sabemos, dijo Carlos, y eso lo hace aún más significativo. Hubo un momento de silencio, no incómodo, sino reflexivo. ¿Cómo están ustedes?, pregunté finalmente. Marina me dijo que compraron un coche nuevo. Sí, un Renault Megane de segunda mano, respondió Carlos sin rastro de resentimiento. Es menos lujoso, pero cumple su función, y nos ha obligado a reajustar nuestro presupuesto, lo que ha sido educativo. Estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, admitió Lucía. Dependíamos demasiado de tu ayuda, y eso no era saludable para nadie. Su honestidad me impresionó. Parecía que realmente habían aprendido algo de toda esta situación. Me gustaría proponeros algo, dije después de otro momento de silencio. ¿De qué se trata?, preguntó Carlos. Me gustaría establecer un fondo para la educación de Alejandro. No es un regalo para vosotros, sino para él, para su futuro. Carlos y Lucía intercambiaron miradas. Es muy generoso de tu parte, dijo Carlos cautelosamente. Pero después de todo lo que ha pasado, no queremos que pienses que esperamos más dinero de ti. No lo hago porque lo esperen, sino porque quiero hacerlo. Es mi nieto, y quiero contribuir a su futuro, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Lucía. Que lo administremos juntos, los tres, que tomemos decisiones sobre su educación como una familia, respetando las opiniones de todos. Carlos sonrió levemente. Eso suena justo. Y hay algo más que me gustaría compartir con vosotros, añadí, sintiendo que era el momento adecuado. He conocido a alguien. Se llama Elena. Es abuela, como yo, y nos hemos hecho cercanos. La sorpresa en sus rostros fue evidente, pero rápidamente se transformó en algo más cálido. Eso es maravilloso, papá, dijo Carlos con sinceridad. ¿Cómo la conociste? Les conté sobre el comité de donantes, sobre nuestras conversaciones, sobre cómo Elena me había ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva. Me gustaría que la conocierais algún día, concluí. Nos encantaría, dijo Lucía, y por primera vez en la tarde, su sonrisa parecía completamente genuina. Tal vez podríamos organizar una cena todos juntos. A ella le gustaría eso, respondí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y esperanza. Cuando finalmente me despedí, ya era de noche. Alejandro se había despertado justo a tiempo para darme un abrazo de despedida y hacerme prometer que volvería pronto. Carlos y Lucía me acompañaron hasta la puerta. Esto no arregla todo de golpe, dijo Carlos en voz baja, mientras Lucía regresaba al interior. Pero es un comienzo, ¿no es verdad? Sí, hijo, es un buen comienzo. Nos abrazamos una vez más, y esta vez sentí que algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. Ya no era el padre al que se recurría por dinero, ni el anciano al que se podía dejar solo en un hospital. Era un hombre que había establecido sus límites y recuperado su dignidad. Mientras conducía de regreso a casa, pensé en cómo un evento doloroso, ese abandono en urgencias, había desencadenado una transformación completa en mi vida. Había perdido y recuperado a mi familia. Había conocido a Elena. Había encontrado una causa en la que creer. Y sobre todo, había redescubierto mi propio valor. Al día siguiente, cuando me reuní con Elena para contarle cómo había ido la comida, me sorprendí a mí mismo proponiendo un viaje juntos. Ese crucero por el Mediterráneo que nunca llegué a hacer con Marta. ¿Estás seguro?, me preguntó Elena, con una mezcla de sorpresa y alegría. Completamente, respondí. Y la vida es demasiado corta para posponerla, y demasiado preciosa para vivirla sin dignidad.
Un mes después, mientras contemplaba el amanecer desde la cubierta del crucero, con Elena a mi lado, y el Mediterráneo extendiéndose ante nosotros, como una promesa de nuevas posibilidades, recibí un mensaje de Carlos. Era una foto de Alejandro sosteniendo orgulloso un dibujo en el que aparecíamos todos. Carlos, Lucía, Alejandro, yo, e incluso una figura que supuse representaba a Elena. Debajo, Carlos había escrito: «Te echamos de menos. Disfruta del viaje. Hablaremos cuando vuelvas». Sonreí guardando el teléfono y tomando la mano de Elena. El Mercedes había sido solo un objeto, pero lo que obtuve a cambio, respeto, dignidad, una nueva oportunidad con mi familia y con la vida, no tenía precio. No me arrepentía de haber vendido ese coche. No me arrepentía de haber exigido respeto. A veces, perder algo que creemos importante nos abre la puerta a descubrir lo que realmente vale la pena. ¿Quién iba a pensar que aquellas interminables horas en urgencias, sintiéndome abandonado y sin valor, serían el principio de un camino hacia la recuperación de mi dignidad, hacia la comprensión de que el verdadero valor de una persona no reside en lo que puede dar materialmente, sino en el respeto y el amor genuino que merece simplemente por ser quien es? Ahora, a mis 62 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. La dignidad no se compra ni se vende, se gana, se defiende y, a veces, se recupera. Y una vez que la tienes, no hay Mercedes en el mundo que valga más que ella.